7 de la tarde, 37 minutos en todo el país y estamos en este espacio especial que habíamos anticipado hoy en edición central a la mañana, en donde vamos a comentar, a escuchar, interiorizarnos y también preguntar cuál es la situación y qué ha sucedido en los últimos días con esta denuncia que se ha radicado en contra de la Escuela Virgen de Luján, producto de la desafectación de una docente y todo lo que ha traído aparejado en los motivos que había originado esta situación. Agradecemos a los oyentes que nos estaban escribiendo y preguntando cuándo comenzaba este espacio. Hoy en edición central, por cuestiones de tiempo y de organización de los invitados, no pudimos hacer esta entrevista, con lo cual la hemos pasado a la tarde. Estamos en vivo a través de la 97.9 y también a través de centenariodigital.com y a través de las redes sociales, tanto su perfil de Facebook como YouTube. A través de estos medios también estamos transmitiendo esta entrevista. La tenemos aquí en el piso a la docente, que ha sido la persona que ha comenzado hace unos días atrás, luego de que se viralizara inclusive en las redes sociales, donde se informaba a los padres de esta situación que ella estaba viviendo, y decide hacerlo público luego de tener el asesoramiento. ¿Cómo anda, docente? ¿Su nombre? Ingrid está acompañada también por Luis Virgilio Sánchez, abogado. Luis, ¿cómo andas? Buenos días. ¿Qué tal? Buenas tardes, en realidad. Buenas tardes, ¿cómo anda? Buenas tardes. ¿Cómo está la audiencia? Bien. Bueno, nosotros hoy a la mañana decíamos que habíamos esperado un tiempo prudencial y habíamos tratado de recabar información para saber qué es lo que ocurrió y qué origina que hoy la Fundación Padre Jacinto Estable y también la escuela parroquial, conocida como escuela parroquial, Escuela Virgen de Luján Secundaria, esté en todos los medios de comunicación, producto de una decisión que tomaron hace un tiempo atrás. Pero para conocer los detalles te voy a preguntar, Ingrid, ¿qué fue lo que sucedió? Y si más o menos podemos hacer un recuento del principio de cómo se origina esta situación. ¿Y hace cuánto sos docente de este establecimiento primero? Bien, yo formo parte de la fundación hace más de 20 años, soy exalumna del primario y del secundario. Nunca dejé de pertenecer de algún modo a la obra porque volví, siempre la sentí como propia esa obra. ¿Vos hiciste ahí tu primario y secundario? Parte del primario y el secundario completo. Así que sé muy bien cuál es la obra del padre Jacinto Estable y la verdad que la valoro mucho. Y cabe aclarar que esto no es contra la obra, ¿sí? Sino contra esta vulneración de derechos que se están cometiendo en nombre de la fe. ¿Qué pasó? ¿Cuándo comenzó? ¿Vos decidiste ir a ejercer tu carrera allí? ¿Sos docente hace cuánto tiempo en esta escuela? Mira, yo entro haciendo una suplencia en 2010. 2010. Cuando el profesor Emilio Banicola, profesor mío, se encontraba de licencia en ese entonces, empecé con una suplencia de una semana, que con el tiempo, se fue renovando como toda licencia, una semana más, un mes más, 2 meses más, y así pasó más de un año, hasta que finalmente el director en ese momento me da las horas de manera interina. Allí no existe la figura de la titularidad, sino simplemente el interinato o la suplencia. ¿Por qué no existe la figura de la titularidad? Nunca fuiste docente titular, digamos, de la escuela. No, ahí en ese colegio no existe la figura del docente titular, sino interino o suplente. Pero pasaste la etapa de la suplencia a ser interina. Sí. Interina ahí en el establecimiento. Bien, en ese momento entonces se me asignan 35 horas cátedras de primero a quinto año, entre historia y educación cívica. Hasta hace un tiempo atrás viniste ejerciendo tu profesión y estuviste frente a los cursos sin mayores problemas. ¿O en el pasado? Nunca tuve inconvenientes, quejas de ningún tipo de padres o de estudiantes, incluso de ellos mismos. ¿Cuándo empiezo a sentir este malestar? Como bien lo expresé en los medios, en las notas anteriores, en el 2012 se me invita a renunciar a las horas de historia argentina. Y obviamente yo pido mi derecho a que se me indemnice. Yo no elegí renunciar a esas horas. Por lo tanto, me correspondía la indemnización. Año 2012. 2012. Entonces, pido la indemnización y el director en ese entonces me citaba en todos los recreos a lo largo de una semana a su oficina diciéndome si lo había pensado, porque yo ya había comunicado la decisión de que quería que se me indemnice por esas horas. Entonces en todos los recreos me llamaba a su oficina y me preguntaba, ¿lo pensaste?
¿Lo pensaste? ¿Estás segura de lo que vas a hacer? Mirá que si vos te querés seguir quedando en la institución, vas a quedar como muy mal agradecida. Vos pensás que te consideramos para la jefatura, pensás que te dimos esto. Dice, así que bueno, me lo pasó en limpio después de una semana y me dijo, mirá, si vos querés permanecer en la institución, vas a tener que renunciar. Y obviamente yo necesitaba el trabajo, bueno, y lo sigo necesitando como cualquier trabajador, ¿no? Es nuestra fuente de trabajo. Y bueno, respecto... ¿Qué otro puesto te ofrecían para renunciar a estar frente al aula? ¿O él era de vinculación? No. Me sacaron las horas de historia argentina, cuarto y quinto, y seguí dando historia de primero a segundo, educación cívica en primero y en tercero. Uh-huh. Y como premio consuelo, bueno, vale aclarar ¿qué decisión tomaste la jefatura. En ese momento me tuve que tragar mi orgullo y mi dignidad porque necesitaba el trabajo, así que bueno, renuncié a esas horas de historia argentina para poder continuar dentro de la institución. Y hablando de trabajo y de que ellos se toman tan seriamente esto del trabajo, y que bueno, que ha surgido también esto de que nosotros queremos atentar contra la fuente de trabajo de nuestros compañeros. Uh-huh. Vale aclarar una vez más que esto no es contra la obra, ¿sí? Yo rescato mucho todo lo que recibí de esa obra, desde el primario hasta el secundario, profesores míos que me formaron, que soy hoy en gran parte lo que soy gracias a ellos, así que valoro muchísimo eso, hay que separar, ¿sí? Uh-huh. La obra de las personas que actualmente están al mando de esa obra. ¿Después retomaste la parte de historia? Nunca más. Nunca más de historia argentina. ¿Empezaste a dar tan solo cívica? No, historia cívica. En primer año. En segundo, uh-huh. Y educación cívica en primero y en tercero. Uh-huh. Hasta el día hasta los últimos tiempos, hasta este año, sí. 2018. Entré con 35 horas, uh-huh. Luego se me sacan las horas estas de historia argentina, quedo con 28, uh-huh. Se me ofrece la jefatura, quedo con 34. Estuve en la jefatura del Departamento de Ciencias Sociales durante 4 años. Y bueno, cuando terminé esa jefatura, que también eso es a dedo, es decisión de ellos, si bien nuestras compañeras y compañeros son los que deciden quién quiere continuar y hay una votación interna, finalmente son ellos los que dan el visto bueno. Cuando hablas de ellos, ¿a quién te referís y qué papel juega en todo esto? Y la otra pregunta es... A los directivos y al representante legal de la Fundación Padre Jacinto Estable. Al presidente. Sí. Al presidente. O sea, las dos escuelas, las dos obras actualmente están regidas, y ahora le voy a preguntar a Luis esto, por una fundación. Sí, la Fundación Padre Jacinto Estable. ¿Y qué injerencia tienen los representantes legales o el presidente dentro de la vida cotidiana de los establecimientos? O sea, ¿él es el que decide qué docente continúa o no dentro del establecimiento o se hace cargo de las horas? En realidad, él no es el que directamente comunica las decisiones, pero es el que está detrás de esas decisiones. Uh-huh. De hecho, a mí, bueno, cuando comienza este malestar, yo te digo en 2012. Luego, en 2015, me postulo como candidata a diputada por la izquierda, por el uh-huh. MST. En el 2015 despiden a un compañero con 14 años de antigüedad en la obra. Y nosotros, como compañeros, quisimos hacer algo para defender la fuente de trabajo de este compañero. Y formamos parte, como bien dije en los medios de comunicación anteriormente, de las listas negras, porque nuestros nombres llegaron a oídos del representante legal de la Fundación, quien salió a retrucarnos que nosotros habíamos defendido a este compañero, de la misma forma que lo hubiésemos hecho por cualquier trabajador. Ahora entramos puntualmente en lo que pasó en los últimos días y que termina originando toda esta situación, pero le quiero preguntar a Luis, ¿cómo, me imagino que habrás estado investigando, cómo funciona orgánicamente la Fundación actualmente? ¿Qué es la Fundación Padre Jacinto Estable y qué relación tiene con la obra de Don Bosco o la escuela parroquial, como se conoce, que es la Escuela Virgen de Luján? Bueno, la Fundación es una persona jurídica uh-huh. que se crea para administrar, digamos, la escuela. Acá hay una cuestión, porque una cuestión es la legalidad, y otra son los manejos que existen en ese colegio. Uh-huh. La fundación, en definitiva, es una institución sin fin de lucro, que como puede ser una asociación civil, que lleva adelante estas actividades sin fines de lucro, que pueden pedir exenciones impositivas, en todo caso, a la FIP, como puede pedirlo cualquier institución. Y bueno, y ellos obviamente tienen algún vínculo con la diócesis y con
Sí, igual hoy a la mañana escuchaba a Capitaño, de alguna manera se alejaba de toda esta situación la Iglesia Católica, como diciendo nosotros hace rato que no tenemos mucho que ver con la obra, sino hoy es la fundación la que decide y maneja. Sí, bueno, qué sé yo, está bien, yo lo entiendo, yo lo respeto mucho a Capitaño y obviamente lo que tiene que hacer es separar obviamente a la Iglesia de las personas o los que llevan adelante. Uh-huh. Pero bueno, lo cierto de todo es que es medio difícil desvincularlo porque, bueno, la escuela jura por la bandera papal, lleva adelante actividades que tienen la anuencia de la Iglesia. Uh-huh. Bueno, es medio difícil separarlo. Sí, yo entiendo a Capitaño y bueno, y está bien, pero me parece que hay una vinculación en ese sentido. De todas maneras, yo lo que quiero separar es el tema de la legalidad. O sea, acá hay manejos que no solamente culpa de la fundación, también es culpa del Consejo de Educación y de todo, ¿no? Porque se han naturalizado prácticas en los colegios confesionales, no solamente en la escuela parroquial, que permiten este tipo de cosas. Por ejemplo, vos para tomar horas, la ley, que es lo que establecen los reglamentos, tienen que presentarse los docentes a asambleas de horas y bueno, y ahí tienen que poder titularizar, además, todas estas cuestiones. Sin embargo, en las escuelas confesionales no están y el Consejo de Educación de alguna manera las tolera. Uh-huh. Por eso que de alguna manera este caso, al margen de esta circunstancia, es como que le pone el cascabel a ese gato y el Consejo de Educación lo sabe. Uh-huh. Eso es una irregularidad. No solamente en este establecimiento, sino en otros. En otros también. ¿Alguno me puede contestar, volviendo al otro tema, quién elige a las autoridades de la fundación o de qué manera se designan? Porque teniendo tanta importancia dentro de la vida cotidiana de las escuelas, ¿cómo se llega o se aspira a ser presidente o representante legal de la fundación? ¿Hay un estatuto? ¿Esto está en personería jurídica? ¿Cómo es el tema? Mirá, las fundaciones generalmente, el fundador las crean en un escritorio, ¿no? Establecen quiénes son las personas, quiénes las promueven, quiénes ¿Puede las ser llevan vitalicio el cargo? Puede ser, y es más, habría que ver el estatuto y quizás coincida las personas que están desde que fue creado. Yo la verdad que no sé. Cuando nosotros iniciemos acciones legales, primero porque no es una documentación a la cual yo pueda tener acceso. Uh-huh. Seguramente cuando nosotros hagamos las acciones legales vamos a oficiar a la Dirección de Personas Jurídicas y a los lugares correspondientes para que nos envíen los estatutos. Pero básicamente las fundaciones no son como las asociaciones civiles. Uh-huh. Que tienen, mecanismos electivos, ¿no? O sea, las fundaciones normalmente son creadas para un determinado objetivo, donde se coloca un beneficiario y bueno, y las decisiones las lleva adelante un directorio, como si fuera una sociedad, ¿no? Nada más que en vez de ser una sociedad anónima que tiene fines comerciales, es sin fin de lucro. Es más o menos parecido, lo cuento así a manera fácil para que no sea complicado. Es la gran duda que uno tenía, Ingrid. Ustedes y vos como miembro de la comunidad educativa se planteaban y se preguntaban quién y de qué manera era manejada la escuela por esta fundación que comenzó hace unos años atrás a tomar decisiones tan importantes dentro de la escuela. Claro que sí, sobre todo quiénes la formaban, uh-huh. Cómo se renovaban esas autoridades. Sabemos de algunas renuncias, pero nunca supimos por qué esas bajas. Tampoco supimos bien en qué momento se reunían, porque no rendían ningún tipo de cuentas, más que en el anuario donde se decía, algunas de las obras que habían hecho y no mucho más que eso. Uh-huh. O sea, estamos tratando de separar este hecho, Luis, lo que me decías recién de la legalidad. Eso será otra cuestión que tendrá que verse si, la cuestión de lo que decíamos recién, de los balances, de la cuestión económica o de la cuestión de los fondos y todo eso, a ustedes no les interesa. A ustedes puntualmente les interesa este caso que ha ocurrido en estos últimos tiempos con lo de Ingrid. Claro. La verdad es que desconocemos en qué momento ellos dejan de manejarse como se manejaban en la época en la que yo era estudiante de esa institución. Claro. Ellos dejan de... Que se produce ese cambio en la forma y se crea la Fundación Padre Jacinto Estable. Yo egresé en el 2003 uh-huh. y la creación de la Fundación Padre Jacinto Estable fue inmediatamente ahí en ese momento más o menos. Ahí comienza todo a manejarse. Sí, lo que pasa que esto es así, o sea, acá estamos hablando, el fondo de la cuestión es otro, uh-huh. porque si no, tranquilamente nosotros decimos, vamos a deslindar responsabilidades, de hecho, pero es un deslinde de responsabilidad, si querés, jurídica, para decir, a ver,
quién es responsable frente a un juicio laboral, daños y perjuicios, y bueno, la fundación porque es una persona jurídica aparte, y bueno, con ese mismo criterio las personas también crean sociedades para deslindar responsabilidades y después frente a los hechos termina corriéndose ese velo, ¿no? De responsabilidad. Pero a mí ¿por qué me interesa este punto? Porque yo sé que con la llegada de un plantel docente hace unos años atrás, con los nuevos directivos, empezaron a agudizarse todas estas cuestiones de lo que ella que sistemáticamente venía padeciendo durante muchos años. Cambió totalmente, de hecho nosotros en el 2016 creo que fue. Nosotros reclamábamos constantemente en nuestras evaluaciones institucionales, hacíamos ver este malestar. Perdón, cierro el concepto. Sí. Esta situación se produce por las decisiones que toman desde la Fundación, la llegada de este nuevo plantel de docentes que venían de otras provincias. Claro que sí, porque tiene que ver con una decisión y con un nuevo perfil que tienen. Exactamente, donde se agudiza de alguna manera la presunta, vamos a ponerlo, potencial persecución a cierta forma de enseñar o de contar cuestiones de cívica e historia, que ahora vamos a entrar en eso. Por eso voy al punto de qué sustento o qué asidero tienen para sostenerse en el poder algunos que son los que toman las decisiones cotidianas que después terminan desencadenando este tipo de episodios. Por eso indago tanto en la cuestión de la fundación, porque sé que son los que toman las decisiones finales que terminan poniendo. Porque hoy veo, y cuando pasó lo del hoy lo decíamos a la mañana, lo que pasó con el tema del gas de la escuela primaria, se está aplicando la misma forma de manejar el tema. Primero silencio absoluto. Luego, cuando la situación empieza a caldearse, empiezan a contar unas reuniones de padres, y luego aparece el director del establecimiento hablando con un medio puntual, nada más yendo a realizar una especie de descargo en donde no hay repregunta por parte de los conductores o de la prensa. En esto sentimos lo mismo, que han mandado en las últimas horas al director a salir a aclarar esta situación. Siento que a veces... oscurecer, diría yo. Aclarar concuerdo, desde el punto de vista de ellos, pero digo... Concuerdo porque de hecho en todo este tiempo, si bien yo digo que el director en ese momento, ahora jubilado, es el que me comunica que yo debo renunciar a esas horas de historia argentina, es el representante legal de la fundación quien toma esa decisión y que no pone la cara, sino que lo manda a este director hoy jubilado. Por eso digo, el modus operandi de la forma de manejar estas situaciones sistemáticamente durante todos los años ha sido parecida. Por eso digo, de la misma manera. Por eso me parece que más allá, porque esto puede terminar con la renuncia de un director o puede terminar con la salida de alguien, pero la situación de fondo, la forma en la que se viene manejando durante los últimos años este establecimiento educativo va a continuar, porque digamos, las personas que realmente tienen el poder y las que son las que imponen esta forma de hacer las cosas van a seguir estando. Ahora sí hablemos puntualmente del hecho. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué desencadena todo esto en los últimos no sé si semanas o meses, Ingrid? Bien, mira, yo el año pasado, en diciembre del 2017, pido una reunión con el representante legal de la fundación, precisamente porque, bueno, estaba por tomar una decisión que era contraer una deuda a largo plazo. Entonces, bueno, quería saber en qué condiciones iba a seguir en esa institución, o sea... ¿En qué situación laboral estás? Bien, si iba a tener estabilidad o no. Ya teniendo en cuenta cómo venía el panorama, porque ya se venía ejerciendo este plan sistemático de hostigamiento, de discriminación, de persecución ideológica, y jamás se me hizo ningún tipo de apercibimiento o algún tipo de sanción de comunicación oficial donde se me hiciera notar, mira, vos vas a tener que readecuar esto. De hecho, y lo estaban mencionando, me perdí en la idea, pero el PEI, nosotros durante muchos años, el proyecto educativo institucional, lo reclamábamos en cada una de nuestras evaluaciones institucionales a fin de año, cuando le hacíamos ver nuestro malestar. ¿Sí? Porque no había un lineamiento claro que dijera, bueno, este es nuestro proyecto educativo institucional. Entonces, ¿lo iban manejando sobre la marcha? Este proyecto viene de hace años, se intenta hacer un borrador en las gestiones anteriores, gestiones directivas anteriores, y finalmente se termina de esbozar con el director actual. ¿Qué pasa con este hecho que denuncias en estos últimos tiempos? En junio de este año, sí, en la autodenominada Semana por la Vida, donde se estaba debatiendo en el Senado la despenalización del aborto, ellos planifican una semana donde nosotros teníamos que abordar desde nuestras cátedras los contenidos relacionados con el tema de la vida, ¿sí? Desde un enfoque interdisciplinar. Ahora bien, teníamos dos opciones, o bien abordar el tema desde nuestras cátedras, o bien ceder esos espacios para que viniesen organizaciones pro vida a hablar de ese tema.
Bien, ante esto yo obviamente no estaba en condiciones de hablar desde ningún tipo de vista del tema de la vida, o sea, yo había pasado por 3 abortos espontáneos, buscados, deseados, o sea que imagínate lo que a mí me generó esa semana fue realmente tortuosa. Perdón, ellos querían Sí. que vinieran personas de afuera, como pasó con el colegio de Neuquén, donde vino Laje. a hablar sobre este tema al frente de los chicos. Tal cual. Ajá. Entonces, bueno, vinieron agrupaciones pro vida en el marco de esta semana. Fue donde entregaban los fetitos de yeso Exacto. en la escuela parroquial. Tal cual, como bien lo manifestó hoy el director, en medio de una jornada institucional, trabajando este tema, a nosotros se nos hace poner las 2 manos así, cerrar los ojos, y bueno, cuando todos en círculo hacíamos esto de cerrar los ojos y poner las 2 manos así, nos pasaban a dejar algo. Nosotros teníamos que permanecer con los ojos cerrados y cuando los abriésemos teníamos que decir qué nos generaba eso, ¿sí? Vos situate un poco en el contexto en el que yo estaba pasando. Yo nunca me tomé licencia en estos 3 embarazos. Fue un embarazo por año, el último fue a principios de este año. Entonces imagínate la situación cuando ellos me dicen cerrar los ojos, poné las manos así y me pasan a dejar un embrión de cerámica. A todos nuestros compañeros lo hicieron. O sea, imagínate el shock emocional. Cuando yo perfectamente sé y lo he visto y lo he vivido y lo he recibido en casa, cuando yo perfectamente sé que no hay ningún tipo de protocolo para las mujeres que pasamos por este tipo de situación. Caes a la guardia, no es una urgencia, te podés desangrar, no es una urgencia, tenés que ir al día siguiente, recorrer el hospital, recorrer todas las clínicas privadas y no es una urgencia. Entonces, cuando hablamos de esto, realmente es un tema muy delicado. Y ¿Se planteó, se habló, se consensuó realizar esto? ¿O fue una decisión que tomaron y ustedes, como bien decías vos, de sorpresa se encuentran con este hecho cuando lo... A mí lo nunca me reciben? advierten cuál iba a ser la actividad. Yo participé de la actividad sin saber, obviamente sabía que era la semana por la vida, pero desconocía esta actividad. Imagínate, si yo me hubiese podido preservar de esto, la verdad es que hubiese elegido hacerlo. Perdón, hoy el director, lo escuché en un medio que dijo que ni siquiera él sabía. De hecho dijo, yo no sabía qué era, conocía que había una actividad, pero no sabía que se trataba O sea, de eso. abrís la Así que puerta imaginate. sin saber qué van a hacer ahí adentro. No planificás una actividad, traes a gente que no sabes qué va a hacer. Saquen sus conclusiones. Ahí comienzas vos en todo un proceso interno que te afecta todo esto. ¿Te tomás Sí. licencia o continúas trabajando? Esto sumado a que yo llegaba al aula en el transcurso de esa semana donde cedía mis horas para que esta gente fuese a dar sus charlas, y llegaba al aula y les habían repartido a los chicos a manera de souvenir este embrión. Entonces llegaba al aula y los chicos lo habían tomado para la chacota y me decían, profe, mira mi abortito, lo pinté de amarillo, es rubio. Imagínate lo que a mí me generaba toda esa situación violenta. Eso es violencia, ¿sí? Hay que recalcarlo, es violento. Pero los chicos lo hacen desde su No, yo no cuestión. digo, ya sé, no pero digo los chicos lo hacen sin los chicos. inocencia. Digo violenta También la forma de ellos imponer. tratan de digerir también esa situación que le plantean, que me imagino para una chica, para una nena, que está en edad ahí del secundario, recibir eso también es una cuestión que no saben cómo manejarlo, cómo Claro, procesarlo. Yo me refiero a que es No, ya sí, te violento, entiendo, es sí, sí. violento. Que vos tengas que vivir esa situación. No, y es totalmente. violenta la forma en la que ellos intentan imponer su forma de pensar, que es totalmente respetable. Nadie discute eso. Ahora, la respuesta siempre, no sé si a veces... Es el método. No, pero lo que dicen... Hay formas y formas de concientizar a favor de la vida y no desde este mensaje violento. Lo que ellos plantean así como en términos generales cada vez que aparece alguna discusión de estos de otra índole en base a la forma ética o la forma moral en la que educan, dicen, ustedes saben a qué tipo de escuela los traen a los chicos. Si no les gustan, llévenlo a otra. Lo Esa mismo nos dicen a nosotros. la contestación, te digo que la conozco. Sí. A veces al aire, no creo que al aire, pero off the record constantemente lo No, dicen. y No constantemente. les gusta, llévenlo a otra escuela. Y hacia nosotros los profesores también, o sea, cuántos mensajes también luego de que esta noticia se viralizó y que trascendió las barreras de lo imaginable, la frontera de lo imaginable, que se hizo nacional y hasta internacional. Entonces, cuando esto toma dimensión, es ahí donde, bueno, empiezan los comentarios, ¿sí? Esta falta de empatía.
Bueno, ¿por qué trabajas en ese colegio? Si sabes que es así. Ahora bien, ¿por qué nosotros tenemos que naturalizar que este tipo de prácticas sociales discriminatorias se lleven a cabo y que no haya ningún tipo de señalamiento de que el Consejo de Educación se expida al respecto? O sea, acá no habría que hacer una distinción entre lo público y lo privado. Existen contenidos mínimos, que son los núcleos de aprendizaje prioritarios, que están establecidos desde el Ministerio de Educación de Nación. Entonces, no es una ocurrencia de Ingrid o de algún otro profesor, sino que hay algo que debe respetarse, y no es más ni menos que la ley. Doctor, ¿es así esto? Seguro, las políticas de educación son políticas públicas. O sea, no es que acá una escuela pueda decidir, nosotros damos este enfoque esto no, o el esto otro. sí, No, esto por supuesto sí. que no, son políticas públicas y el marco está dado por la ley. Y además, lo que no se puede hacer es esta cuestión, esta doble vara que se utiliza, porque ellos proscriben el pensamiento, o sea, le prohíben a los chicos ponerse un pañuelo verde, expresarse a favor de la despenalización del aborto, pero por otro lado llevan adelante ellos todas unas actividades. Un adoctrinamiento que dicen combatir. Exacto. Así que esto, y bueno, y después hay que decir, la escuela parroquial es una escuela pública. O sea, los sueldos los paga el Estado. O sea, no es una escuela que es privada y que el Estado lo subvenciona o le da algún subsidio para ayudar. Acá estamos hablando de que la totalidad de su staff, de todos los empleados, estamos hablando del primer docente hasta el último auxiliar, tienen un vínculo de empleo con el Consejo de Educación, o sea que los paga el Estado. Además, o sea, esto es más grave además, porque esta es una escuela pública, con lo cual el ejercicio de violencia a través de una escuela pública se transforma también en violencia institucional. Y por eso es tan grave, y por eso en este caso interviene la gremial de abogados de la República Argentina, porque consideran que al ser una escuela pública y al darse estas situaciones tan graves de violencia simbólica hacia una docente, esa violencia se transforma en violencia institucional. Y que obviamente, bueno, nosotros vamos a instar por los carriles que corresponde. Así que ese argumento me parece que es un argumento totalmente... no nos da ninguna respuesta a esta cuestión. Si no te gusta, bueno, te vas. Si no te gustan las políticas del país, andate a otro país. Si no te gusta la escuela, andate a otra. Primero, aparte, seamos realistas. En Centenario no hay tantas condiciones como para que las personas puedan elegir a qué escuela llevar a sus hijos. Ustedes saben que hay un déficit muy grande en lo que es en los bancos, en las escuelas. Y además pueden haber razones para que lo lleven. Yo, por ejemplo, llevaba a mis hijas las retiré este año de la escuela porque yo traté de hablar, porque también el problema es que no escuchan a los padres. O sea, ellos quieren hablar e imponer sus posiciones, pero no escuchan a los padres. Y entonces terminan obligando. Yo, digamos, fui toda la vida en la primaria a la escuela parroquial, fui primer promoción en el secundario, porque vivo a 3 cuadras de la escuela, ¿por qué no voy a llevar a mis hijos a una escuela que es pública? Que es pública, insisto, es pública. Entonces, bueno, en definitiva termino sacando a mis hijas porque ellos te llevan a ese lugar. En realidad, ¿quiénes son los violentos? No es una cuestión de elección. Ellos me parece que no es que me parece, estoy seguro. Ellos violan la ley, ellos no cumplen con el marco legal, han tenido esta cierta tolerancia del Estado o del Consejo de Educación, que ha sido una tolerancia quizás por algún tipo de necesidad, porque el Estado trata de a veces apoyarse en como no tiene tantas escuelas, necesita cubrir esos espacios, pero bueno, sucede esto, o sea, en la vista gorda que hace el Estado, en esta suerte de tolerancia, terminan ocurriendo estas cosas. Que esta es la que sale a luz, pero bueno, yo sé que suceden cosas en otros lados también. Ingrid, más allá de la cuestión tuya personal, acá... Volviendo al tema, perdón, sí, Sebastián, sí, que te interrumpa, permíteme una cosita. Cuando hablábamos de esta semana y qué es lo que me lleva finalmente a explotar, a estallar y a tomar la decisión de una vez por todas, fue el hecho no solamente de esto de los embriones y todo el shock emocional que me genera, sino también que uno de estos compañeros del Departamento de Ciencias Sociales, ex militar, ¿sí?, retirado, en uno de los recreos esa misma semana,
me dice, Ingrid, ¿podés venir? ¿Podés acercarte un ratito que quiero conversar con vos? Me saludó, primero que me sorprendió porque nunca se dirigía a nosotras las mujeres. Segundo, nunca participaba del espacio que compartía. ¿Hace cuántos años está esta persona? ¿En qué momento llegó, te acordás? ¿En qué año? En el momento en el que vos mencionabas 2016. eso, sí, aprox, no recuerdo bien, pero... Ahí se produce un quiebre porque muchos docentes se van de la institución en ese momento. Así es, los fueron. Sí, se van, nosotros de lo que sí, sabemos que no estaban más. Sí, de lo que pasó fueron, internamente nunca supimos. Ya sea por despido o de manera coactiva, coercitiva, hasta que finalmente, bueno, terminan tomando la decisión. Bueno, este profesor militar retirado, primero que nunca nos saludaba, segundo que no compartía espacios con nosotros. ¿Es de acá de la zona o viene de otra provincia también? Es de Río Negro, reside en Cipolletti y desconozco más acerca de su vida. Pero bueno, no compartía espacios con nosotros en la sala de profe, o sea, me llamó la atención este hecho de que, bueno, que se acerca un día en el patio y dice... En el recreo, en el pasillo de la escuela, vos. quiero hablar con vos. ¿Y qué te dice? Me sorprende esto, ¿viste? Que primero no teníamos trato, no me saludaba y de repente me llama. Bueno, me agarra desprevenida, la verdad me toma por sorpresa. Y bueno, me dice, Ingrid, te quería pedir disculpas por el acto del 2 de abril. El acto del 2 de abril había generado toda una controversia al interior nuestro del Departamento de Ciencias Sociales, departamento que históricamente había sido un departamento bastante chico de 4 o 5 integrantes y actualmente éramos alrededor de 9. Sí, o sea, fíjate la estrategia de ir dividiendo, divide y reinarás, o sea, esas horas que en lugar de asignárselas a compañeras que estaban dispuestas a tomar esas horas porque necesitaban el trabajo, que se ofrecen, les dicen yo tengo disponibilidad para tomar esas horas, no se las dan y traen a gente de afuera por 2 horas, por 3 horas y así el departamento se fue haciendo cada vez más numeroso, llegamos a ser 9. En este acto del 2 de abril de principios de año se generó esta controversia donde era prácticamente todo el departamento defendiendo, ¿sí?, esta no adhesión a la postura del compañero militar que defendía la guerra justa. Ahora bien, nosotros como docentes, ¿cómo nos vamos a posicionar del lado de la guerra justa? O sea, ninguna guerra justa. ¿Qué mensaje le estamos transmitiendo a nuestros jóvenes? ¿Sí? Es gravísimo que nosotros tengamos que transmitir ese mensaje que se reprodujo no solamente en este acto que ya estaba arreglado de antemano entre este compañero militar, el director, el representante legal, que ellos tenían sus reuniones y nosotros prácticamente tocábamos de oído, o sea, no nos enterábamos de esto, no había un consenso. Entonces nosotros nos posicionamos y nos plantamos como departamento y dijimos, no, nosotros somos un departamento. ¿Qué se referían con guerra justa cuando defender la postura de la Iglesia de que cualquier guerra justa, en tanto y en cuanto es en defensa de la fe. O sea, está todo bien hasta que vos tocás lo mío, que es la fe, y yo puedo defenderme de la manera en que sea necesaria. Y si eso implica terminar con tu vida, aniquilarte, matarte, lo van a hacer. Como lo fue la Inquisición, como lo fueron las cruzadas. Sí. Entonces defienden el acto del 2 de abril. Entonces, este compañero trae a la banda militar del ejército. Ya estaba arreglado de antemano, nosotros no habíamos dado el visto bueno, sí, ya estaba arreglado de antemano esto, y bien, cuando nosotros nos planteamos ahí, nos plantamos en el departamento y dijimos, no, esto tiene que ser consensuado, somos un departamento y para eso es esta reunión, precisamente para ponernos de acuerdo. Bueno, es ahí donde se genera toda una cuestión muy tensa, donde la vicedirectora que nos acompañaba en ese entonces no intervino para nada, donde nos fuimos prácticamente desbordadas emocionalmente, porque la verdad que fue muy tenso, duró más de 1 hora, casi 2, y no hubo ningún tipo de intervención, de contención, de mediación, ¿sí? Entonces, en esos términos, la verdad que era imposible seguir trabajando. Bueno, pasa el tiempo y este compañero militar me pide disculpas. Ingrid, en el recreo te quería pedir disculpas por ese acto del 2 de abril. Y yo le digo, ¿pero por qué? A mí me parece loable tu actitud, pero sería interesante que lo hagas en el marco del departamento. Y dice, no, lo que pasa es que a mí me hizo recapacitar porque yo daba clases en la cárcel en Cipolletti y bueno, y me tocó preparar el acto en junio. Y ahí, bueno, yo fui con mi postura religiosa, dice, y me sacaron volando, dice, porque me había cortado solo y la verdad es que me hicieron sentir ese malestar. Y ahí me di cuenta que había estado mal con ustedes.
entonces te quería pedir disculpas. Bueno, me parece muy loable, hacelo dentro del departamento. No era todo, no termina ahí. Bueno, termina de decirme esto, valoro su actitud y me empieza a hacer toda una devolución y me dice, la verdad es que tus compañeros hablan maravilla de vos, los chicos te quieren muchísimo, tu trabajo es impecable, me gustaría que estés del lado nuestro. Cuando me dice que esté del lado nuestro, se me puso la piel de gallina y me recordó las peores épocas de nuestra historia argentina. Del lado de ellos. Del lado de dos ellos. Lados, se me puso la piel de gallina. Democracia hay dos lados. Fue en ese entonces que yo digo, tengo que irme como sea de acá. Yo no puedo seguir acá, o sea, era imposible. Imagínate la magnitud del mensaje que me estaba diciendo, tenés que estar del lado nuestro. Sí, terrible. Bueno, entonces inmediatamente me voy al sindicato, pido asesoramiento, bueno, y ya no daba más, o sea, yo venía con una situación donde llegaba de la escuela y la verdad que llegaba muy mal, donde cada principio de año yo la verdad que me costaba arrancar, y bueno, era toda una somatización, ¿sí? de resistencia, de llegar a la puerta y costaba horrores llegar a pisar esa puerta. Lo único que me hizo feliz durante todos estos años fue el aula. ¿Sí? Si yo seguí ahí durante muchos años fue por mis chicos. ¿Sí? ¿Cuándo se dan estas declaraciones del director, este entrecruzamiento entrecruzamiento? No, estas cuestiones referidas a la dictadura, un tema que creíamos que ya teníamos zanjado los argentinos, ¿no? Sí. Que ya habíamos todo consensuado qué es lo que había sucedido, a dónde no queríamos volver, dónde era el nunca más y todo eso. Declaraciones que son negadas en un medio de comunicación hoy a la mañana. ¿Cuándo se producen y en qué contexto? A las pruebas me remito, esto forma parte del expediente, ¿sí? No se me ocurre a mí, y si bien quizás no es la forma más elegante de haber tomado prueba de esto, porque yo iba a cada reunión, ¿sí? Tanto con el representante legal, que fue una sola, como con los directivos, iba con el celular en mi cartera grabando. O sea, imagínate el nivel de persecución para que yo tenga que hacer esto, ¿sí? Entonces, a cada una de esas reuniones, fíjate que dice la fecha, quiénes nos reunimos, cuánto duró esa reunión, todo eso lo grabé con el celular en mi cartera, ¿sí? Bueno, cuando me tomo la licencia en junio, después del asesoramiento del sindicato, después de haber consultado a una psicóloga, que la verdad es que agradezco mucho a estos profesionales de la salud que me han acompañado, tanto a mi psicóloga como a mi psiquiatra, es ahí donde, bueno, yo empiezo con esta licencia psicológica a principios de julio y estuve así julio, agosto y ya en septiembre tuvimos una correspondencia muy masiva de cartas documento, va, viene, yo reafirmando, ellos negando, siempre en todo este tiempo ellos negaron todo lo que yo estaba sosteniendo. ¿Qué frases te quedaron grabadas de esas reuniones, por ejemplo? Bien, vuelvo a esto, entonces, en estas cartas documento va, viene, yo reafirmando, ellos negando, me desconocen la licencia, ¿sí? Mi licencia psicológica me la desconocen. Si mal no recuerdo, creo que fue el 17 de septiembre. Entonces, frente a esto, me voy al psiquiatra, ¿sí? Y empiezo a elaborar toda una serie de informes dando cuenta de cuál era mi grado de angustia y de ansiedad. De hecho, terminé medicada, ¿sí? Esa misma medicación a la que siempre me opuse porque era una forma de callar el cuerpo y nunca creí llegar a esto. O sea, hice todo tipo de terapias alternativas, pintar, tejer, cantar, tocar instrumentos, lo que se te pueda ocurrir. El aula misma era mi terapia. Pero bueno, llegó un momento de desborde emocional donde necesité realmente una ayuda profesional de salud mental. Bueno, en ese entonces, cuando ellos me desconocen esta licencia psicológica y comienzo con el tratamiento psiquiátrico, bueno, ya dejo de responder a esas cartas documento y presento finalmente la denuncia tanto en el Consejo Provincial de Educación como en el INADI el día 20 de septiembre, un expediente de alrededor de 200 hojas, exactamente iguales los dos expedientes, donde se adjuntan estas pruebas. Pruebas en las que se menciona textual, y esto es para recordarle al director que esta mañana parece haber tenido un episodio de amnesia circunstancial, donde dice: el pensamiento de Federico, gracias a Dios, los militares ganaron la guerra. Lo que hicieron los militares, me saco el sombrero. No tendría que estar ninguno preso para mí. Por eso es muy parcial, porque es mi pensamiento. Yo sé que la escuela pública o la universidad toman un pensamiento de izquierda,
pero hay un pensamiento en el medio. ¿Qué es lo que la Iglesia oficialmente piensa hoy? Lo que la Iglesia oficialmente piensa hoy. Encima habla en nombre de la Habla en Iglesia. nombre de la Iglesia. En otro documento, sí, donde tengo otra de estas charlas, él dice que la Iglesia tiene un pensamiento de derecha. La Iglesia nunca se va a posicionar, pero la Iglesia tiene un pensamiento de derecha. ¿Sí? Entonces, bueno, hay toda una bajada de línea que es gravísima. Respecto a los derechos, ¿sí? Y a mi forma de abordar la historia y los derechos, revisa un discurso mío, ¿sí? Donde había pasado más de un año. Lo trae textualmente a una reunión después de más de un año. Y me dice: este es un discurso tuyo de principio de año que habla de un choque cultural como consecuencia de más de 300 años de explotación colonial, trabajo forzado, sometimiento, esclavitud, extracción de las riquezas, monopolio comercial, pérdida y negación cultural traducidos en etnocentrismo, genocidios, etc. Eso era parte de mi discurso, ¿sí? Textual. Él me dice: entonces hay un punto en el que vos te definís y lo decís explícitamente. Y esto para mí es una posición distinta a la que la escuela católica debería tener. Porque ahí es el punto donde yo me cruzo con vos, me choco con vos. ¿Sí? O sea, estaba totalmente prohibido hablar de genocidio. ¿Sí? De hecho, bueno, me sacan a relucir mi identidad y mi condición de mujer, mapuche, feminista, sindicalista y zurda. ¿Cuál es la cuestión legal de todo esto, Luis? Bueno, todo esto que ella ha dicho es muy grave, muy grave. O sea, acá tenemos una escuela, directivos de escuela pública, por lo tanto son funcionarios públicos que están, digamos, promoviendo, presionando a los docentes para que lleven adelante teorías negacionistas que ya están completamente precluidas, y aparte que no forman parte, digamos, de lo que es lo que son las políticas públicas en cuanto a la educación, además de violar la libertad de cátedra, porque acá señala el director no tiene ninguna injerencia, ninguna facultad de darle indicaciones a una docente de cómo debe dar sus clases, qué enfoque le debe dar. Digamos, eso es absolutamente, digamos, ilegal. Así que, bueno, y además la gravedad es la situación de violencia a ella hacia su condición de mujer, digamos, la persecución ideológica explícita que hay en toda su la discriminación. Son todos un consorcio de vulneraciones que llevan a una situación de gravedad muy extrema, que bueno, nosotros esperamos que el Consejo de Educación lleve adelante las medidas que corresponden, si bien ya el director adelantó como diciendo, bueno, los sumarios administrativos son largos. Es cierto, un sumario administrativo es una investigación, pero yo le quiero decir algo al señor director: es una investigación que ya está enmarcada, o sea, no es que están investigando así una denuncia en abstracto. Se han tomado puntualmente todas las circunstancias, todas estas vulneraciones, la discriminación, persecución ideológica, política, de género. Entonces, bueno, el Consejo de Educación puede investigar, pero también tiene otras herramientas, puede tomar medidas concretas. Nosotros vamos a asistir ese proceso administrativo que ya se está desarrollando. Y obviamente, si las medidas que el Consejo de Educación, las herramientas que tiene... Claro, esa es la pregunta que te iba a hacer. ¿De qué manera ustedes vulneración. esperan que la justicia o el Consejo intervenga en esto? ¿Cuál es el objetivo de la demanda? No, la demanda, nosotros todavía no hemos instaurado una demanda formal ante la justicia. Es una estrategia que nosotros no vamos a decir cuál va a ser la estrategia legal que vamos a iniciar. Nosotros sí sabemos que el Consejo de Educación, cuando lleva adelante una investigación, también tiene medidas preventivas que puede resolverlas en ese contexto, que tiene que ver con que, digamos, todas las actividades que están vulnerando derechos o todo el cese, ellos pueden tomar medidas para que cese toda esta situación. Hay que ver si las toman o no las toman. Por eso son herramientas que tendrá el instructor sumariante y el Consejo de Educación para llevarlo adelante. Eso no quita de que ella pueda ir por una vía paralela, claro, que es la legal, la judicial,
a llevar adelante el planteo que considere, qué es lo que vamos a hacer. Nosotros, pero eso sería de ella puntualmente contra el establecimiento. Acá ustedes lo que buscan es que el Consejo Provincial de Educación tome cartas en el asunto con la vulneración de estos contenidos. Totalmente. De esta forma en la que totalmente. Y aparte acá no se termina la cuestión. Pensando en los alumnos también. Sí, pensando en los alumnos también. Nosotros tenemos que terminar con una metodología, porque hoy es Ingrid y mañana es otra persona, ¿no? Con esta situación. Se tiene que terminar con esta metodología, con estos manejos que tienen, en este caso la escuela parroquial. Seguramente ha habido denuncias de otros establecimientos confesionales que también lo llevan adelante. Quieren que cumplan la ley. Nosotros queremos que cumplamos la ley, nada más. No hay nada más sabio que la Constitución Nacional. La escuela, nosotros tenemos un Estado laico. Esto no hace falta decirlo, está muy claro. Nosotros consagra la libertad de cultos, y precisamente porque nuestra Constitución Nacional consagra la libertad de cultos, por eso mismo no se le puede imponer en determinadas escuelas, digamos, la orientación de determinado culto, de determinada religión. Entonces tiene que ver con el respeto de esas dos garantías constitucionales, ¿no? La libertad de cultos, la igualdad ante la ley. Y también el artículo 75, inciso 17, que reconoce nuestra preexistencia étnica, cultural. Y ahí te iba la última, una de las últimas preguntas. La reforma del 2006, de febrero de 2006, donde se incorpora el artículo 53, que reconoce este artículo de la Constitución Nacional, donde se reconoce, o sea, estamos cantando un himno donde se reconoce, ¿sí?, nuestra preexistencia. El himno de la provincia de Neuquén, ¿sí?, reconoce, habla de un origen, o sea, no nos olvidemos que estamos en tierra mapuche, ¿sí? Las fronteras, perdón que te interrumpa, las fronteras son un invento tardío, que nos han separado en estados y luego en una nación blanca, europea, occidental, homogénea, sí, con esta idea de civilización, de progreso, de la generación del 80, donde todo lo que no se condijera con esa condición, sí, era excluido, aniquilado, exterminado. O sea, nosotros empezamos este empoderamiento y este fortalecimiento de nuestra identidad recién en la universidad, porque en esta escuela, porque en nuestras escuelas, porque en nuestro sistema educativo no recibimos un tipo de educación que nos permitiera o fortaleciera nuestra identidad. No te olvides que nuestros abuelos, bisabuelos fueron callándose sus lenguas por miedo y por todo este proceso que implicó tanto la mal llamada campaña al desierto como la pacificación de la Araucanía, que generó una frontera que no es solamente territorial, geográfica, política, sino que también es simbólica y es en el discurso. Y estos discursos se siguen reproduciendo hoy en los medios de comunicación con todo un avance, ¿sí?, de la derecha, y se están instalando. O sea, nosotros, como docentes, como formadores de las nuevas generaciones, no podemos seguir reproduciendo ese tipo de discursos. Dos últimas preguntas, porque estamos excedidos en el tiempo. Vieron que les dije que se pasa rápido cuando uno está interesado en la conversación, el tiempo pasa sin que uno se dé cuenta. Con este puntapié inicial que diste vos, empezaron a aparecer testimonios de exalumnos, sobre todo en las redes sociales, estuvieron en comunicación con nosotros en los últimos días, y aparecen testimonios muy duros, aparecen otros temas, y lo expresan de una manera sin miedo a que le hagan una captura o caer en algún tipo de cuestión legal. Los pibes escriben lo que han vivenciado en los últimos años y lo exponen en las redes sociales. ¿Cómo ha manejado? ¿Te animás a contarme cómo se maneja o se ha manejado en estos últimos tiempos la escuela parroquial con temas tan polémicos como el embarazo adolescente, la educación sexual, las cuestiones de identidad de género? Bien. En cuestiones de la educación sexual de la ESI, que es una ley nacional, no nos olvidemos de eso, ahí no hay ESI, hay un proyecto de educación para el amor, donde lo que ellos proponen desde sus lineamientos, desde su ideología, desde sus credos, es la castidad hasta el matrimonio. Y no se habla de otra cosa que no sea la castidad hasta el matrimonio. Tenemos muchos casos de embarazos adolescentes, ¿sí?, jóvenes que terminan dejando sus estudios o bien yéndose a otros colegios, ¿sí? Hay muchos discursos y prácticas homofóbicas,
¿sí? Por ejemplo, esas han sido las denuncias que se vieron en los últimos días. Sí, sin ir más lejos, en el diario La Mañana de Neuquén del día sábado, si mal no recuerdo, cuando mis estudiantes son los que llevan a cabo esta campaña. Pero el diario al que acusan de hacer una opereta, de una operación de prensa en contra de la fundación. Bien, es el primer medio que se puso a disposición y fue simplemente eso, y tuvimos la misma predisposición. Para los otros medios estamos totalmente abiertos a hacer cualquier tipo de entrevista, ¿sí? De hecho hubo una conferencia de prensa el viernes pasado donde convocamos a todos los medios, ¿sí? Entonces en esto no hay ninguna opereta ni nada que se le parezca. Siempre no se quiere campaña. correr el eje, ¿no? Matando al mensajero o descalificando. Incluso se nos ha llamado terroristas, ¿sí? El representante legal de la fundación teme por lo que pueda llegar a ocurrir en la colación como si nosotros fuésemos terroristas. O sea, por favor, es gravísimo. Volviendo ¿sí? al tema de dejemos estos de temas mirar polémicos, para otro lado. estos temas polémicos, Sí. me decías. Estudiantes que la han Sí. pasado realmente mal por su cuestión de género, por su identidad de género, donde se las ha perseguido, se las ha hostigado, simplemente por su condición. O sea, no se persigue de la misma manera a un heterosexual que a un homosexual. O sea, está permitido que un heterosexual pueda besarse y plasmar su amor libremente, mientras que un homosexual no puede hacerlo, se le prohíbe que abrace o que toque a otras compañeras, se la persigue incluso hasta en los espacios públicos, fuera de la institución, ¿sí? Entonces es gravísimo, es terrible. Y valoro, la verdad realmente valoro muchísimo, ¿sí? La fuerza, las convicciones que tienen estos estudiantes que están sumamente empoderados, que ya no se callan más y que son los que han organizado todo esto de la visibilización que se está haciendo para el día 10 de diciembre a las 15:30 horas ahí en las instalaciones del colegio. Hay como cierta, yo no quiero utilizar la palabra miedo, pero muchos padres no quieren, por más que tienen conocimiento de que estas cosas pasan, a veces expresarse o participar de reuniones o marchas o movilizaciones porque temen que esto pueda llegar a generar alguna repercusión teniendo los chicos ahí dentro del establecimiento. Esto es una pregunta, creo que la respuesta es bastante obvia, pero... Sí, yo creo que sí. De hecho, todos nosotros hemos formado parte de generaciones donde... Pero vos que estuviste adentro te pregunto si Sí, eso sí, es sí. así. Sí, de hecho, bueno, vos fijate lo que fue el retorno a la democracia, ¿sí? Esto de, bueno, por algo lo hicieron, no te metas, quedó instalado en el discurso, ¿sí? En el imaginario colectivo. Entonces... volver a esto de recuperar esos espacios, recuperar las calles, recuperar la lucha, me parece sumamente importante. Y me parece importante que estos estudiantes, que por primera vez muchos de ellos van a formar parte de una lucha, ¿sí? Que no es mía, ¿sí? Que no es de alguien en particular, sino que es de todos. Fíjate que con esta cuestión salieron a la luz muchas denuncias, y no solamente de las promociones estas, sino de años. Se suma mi promoción 2013 y de ahí para atrás también. O sea, padres que me comentan, que me escriben, me dan su apoyo y me dicen, mira, el año que viene retiro a mi hija de la institución o a mi hijo de la institución. Volvemos de vuelta a caer en el mismo tema, Luis, el tema de la legalidad, porque sabés que hay muchos padres que están de acuerdo con la forma de enseñar de la Escuela Virgen de Luján y apoyan a los directivos y al representante legal en esta forma de educar. Pero ¿cuál es el límite de todo esto? Volver a repetir de vuelta lo mismo, el tema de la legalidad, ¿no? Exacto, el tema primero, la cuestión del miedo. Me mirás como sorprendido. Hay padres que cuando vos lo lees en las redes sociales te dicen la verdad es que apoyan la teoría de los dos demonios. Estoy de acuerdo con esto, aquello, me parece bien que no se le enseñe. Perdón que te interrumpa, Sebastián. Hay una cuestión también de que la escuela funciona muchas veces como una guardería. Entonces, ¿qué pasa? Yo dejo a mi hijo ahí, tiene clases, sé que va a estar contenido, porque no le quitemos mérito. O sea, yo no desconozco todo el trabajo que hacemos desde la tutoría. O sea, pero eso es un tema. Entonces, pero hay gente que activamente defiende la forma de tratar ciertos temas y también
hay padres que yo lo he escuchado manifestarse, estar de acuerdo que a los chicos no se le den las clases de la... Con mis hijos no te metas. Bueno, está bien. Lo que hay que decirle a los padres es que, que ellos los eduquen a sus hijos en sus casas como ellos consideren. O sea, la escuela tiene que llevar adelante sus contenidos conforme lo establecen las políticas de Estado, que son políticas públicas. Y si no les gusta, tendrán que llevar diputados a la legislatura para que voten otra cosa, digamos. Pero es así. Es la legalidad. Lo que pasa que, lamentablemente estamos acostumbrados en nuestro país, digamos, estamos acostumbrados a que la ley sea permeable, a que podamos salirnos, encontrar huecos o reductos. En los colegios confesionales, eso es un caso, digamos, paradigmático, emblemático en esta circunstancia, porque normalmente es una forma en la que el Estado se aparta. Nosotros ya hemos explicado varias prácticas que tienen que ver incluso con sus metodologías, que son estructurales, de las cuales no se podrían apartar, como es la cuestión administrativa, como ¿por qué no pueden titularizar los docentes en esas escuelas cuando deberían poder hacerlo? Porque se apartan de la ley. ¿Y por qué? Porque el Consejo mira al otro lado y tolera esas circunstancias. O sin ir más lejos, perdón que te interrumpa, Luis, a la mañana el director, de alguna manera justificaba que muchos de nosotros entramos al colegio sin título. Sí, ahora bien, fuimos funcionales y útiles mientras no teníamos título, nos tomaron como estudiantes, porque nadie quería ir a trabajar a ese colegio, y una vez que nuestras cuerpas insurrectas hacen ruido, ya no servimos más. Luis, me decías, para terminar el concepto. No, decía que los padres, generalmente hay una posición cómoda. También tenemos una sociedad hipócrita, que por ahí a veces enuncian, les parecen bien los derechos, les parecen bien la diversidad, les parece políticamente correcto expresarlo, pero que, en el fondo hace silencio o tolera o mira hacia otro lado cuando se dan circunstancias que sostienen todo lo contrario, ¿no? En este caso yo creo que la sociedad de Centenario tiene una convicción personal, más allá de cosas, creo que es una sociedad muy conservadora, así que no me sorprende que haya muchos padres que quieran defender este tipo de situaciones. Desde nuestro lugar, nosotros no nos queda más que, trabajar para que reflexionen, y además, no tenemos herramientas legitimantes para plantearlo, porque tiene que ver con la ley, las políticas de Estado. Yo vuelvo a insistir, no es una decisión de los directivos de la escuela, son políticas públicas, las determina el Estado y se tienen que cumplir, y no pueden apartarse. Y los padres, está bien que ellos defiendan determinados enfoques, pero esa será una tarea que tendrán que hacer ellos en sus casas, o en todo caso tendrán que militar o llevar adelante llevar sus representantes a las legislaturas, a los gobiernos, para que instauren otro tipo de políticas públicas. Queda más que claro. Gracias por haber venido, Ingrid. No, por favor, gracias por el espacio, la predisposición. Gracias, Luis, también por haberse tomado la molestia de haber venido a la tarde aquí a la radio para hablar de este tema. No, gracias a ustedes. Quiero aclarar que, y volver a reiterar lo que dijimos hoy a la mañana, nuestra producción está en contacto con el director de la escuela secundaria y no hemos accedido al condicionamiento porque el pedido para venir a hablar a la radio era que las preguntas estén previamente pautadas, cosa que no lo manejamos de esa manera. Aquí no hemos pautado ninguna pregunta antes de hacer esta entrevista y creo que así tenemos que tratar de ejercer el derecho a la información que nos merecemos. Así que por eso, si accede a una entrevista libre con los periodistas, si no quiere que esté yo, puede estar cualquiera de los miembros del plantel de la emisora para entrevistarlos. Bajo esa condición, accedemos al derecho a réplica correspondiente por esta cuestión. Gracias por haber venido a la radio. Gracias por tu profesionalismo.